Vamos a ver aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes en Uruguay, ¿verdad? Buenos días aquí por todavía el mediodía, tarde. Gracias por su valiosa asistencia. Les saluda pues Miguel Figueroa, director general de Electricidad y Mercado de la Secretaría de Energía. Y sean bienvenidos a esta décima actividad de webinars y panel de expertos, ¿verdad? Para el intercambio de experiencias y conocimientos para la movilidad eléctrica en Honduras. El tema de exposición hoy será hacia una política de movilidad urbana sostenible en Uruguay, conocer, ¿verdad?, el trabajo de una política pública dictada por la ingeniera Antonella Tambasco, asesora de área de demanda, acceso y eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería de la República Oriental de Uruguay, a quien pues le damos la cordial bienvenida hoy. También pues agradecemos la presencia, ¿verdad?, de las autoridades de Costa Rica. Nos honra el ingeniero Alan Blanco Coto, comisionado presidencial para movilidad eléctrica en Costa Rica. Y como decía, también aprovecho agradecer al embajador de Costa Rica, que ha sido también fundamental su gestión en apoyo. Y bueno, y aprovecho también a Klaus, ¿verdad?, Mi Transporte, GIZ, Osli Rodas también y el equipo que nos acompaña. También bienvenidos, señores funcionarios del Gobierno de Honduras que forman parte del Comité Interinstitucional para el Fomento de la Electromovilidad en Honduras. Contamos con colaboradores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, de la Secretaría de Infraestructuras y Obras Públicas, INSEP, de Honduras, Secretaría de Medio Ambiente, también con la Dirección Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? La Secretaría de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente. También la Comisión Presidencial de Cambio Climático y Clima Plus, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, y también pues nos acompañan también de la Oficina de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública. Sean bienvenidos también invitados de las agencias de cooperación internacional, invitados especiales del sector privado y el sector académico. Pues hoy este proyecto que ha contado con varias iniciativas y hoy también con el apoyo sustancial de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que ha sido el enlace con el proyecto MOVES y el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, en el marco de un proyecto de acción Cooperación Sur-Sur, que es para el fortalecimiento de las capacidades sobre la electromovilidad en Honduras. Así que muchas gracias, ¿verdad?, a AUSI también. Y también desde el inicio del proyecto de estas iniciativas de webinar con la asesoría técnica en el proyecto de cooperación triangular de asesoría técnica y transferencia de experiencia para el fomento de la movilidad eléctrica en Honduras, entre Costa Rica y Alemania, ¿verdad?, y Honduras, con apoyo de la Secretaría de Planificación del Subsector Energía, del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, y por medio de la gestión de la cooperación alemana GIZ, tanto en Honduras como en Costa Rica. También contamos con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ONU Ambiente, en el proyecto Avanzando con un enfoque regional hacia la movilidad eléctrica en América Latina, apoyar la implementación del proyecto de Fondo Verde del Clima, Readiness, en Honduras, ¿verdad? En el marco de este proyecto también nos acompaña el doctor Wilmer Enríquez, consultor nacional para Honduras, del Programa Regional de Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe. Y también agradecer a Jones Orbea, ¿verdad?, que nos ha apoyado desde Panamá también. También contamos con la iniciativa del paquete de fortalecimiento de acción climática, de sus siglas en inglés CAEP, con el soporte de 3 cooperantes: NREL, el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos, la Comisión Europea y también PNUMA, Un Ambiente, ¿verdad?, donde tenemos varios componentes donde se toma el tema de electromovilidad y en el marco pues de un apoyo específico para mejorar la calidad, aumentar la ambición e implementar contribuciones, la ambición de contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿verdad? Enviamos también un saludo de agradecimiento a los participantes de países miembros del Sistema de Integración para América Central, SICA, y colegas también de Sudamérica que nos... Y pues invitados todos, ¿verdad? La charla de hoy, pues la conferencia magistral de este webinar hacia una política de movilidad urbana sostenible en Uruguay, estará a cargo también de la ingeniera Antonella Tambasco,
pues la ingeniera Antonella Tambasco, ingeniera química, actualmente se desempeña como asesora de la Dirección Nacional de Energía en el área de demanda, acceso y eficiencia energética, con dedicación especializada en eficiencia energética, en particular en el sector transporte. La ingeniera Tambasco es co-coordinadora del Grupo Interinstitucional de Eficiencia Energética en el Transporte, forma parte de la Comisión Técnica del Subsidio a los ómnibus eléctricos y ha liderado técnicamente el desarrollo de proyectos vinculados a transporte y eficiencia energética. Se encuentra pues cursando la maestría de Ingeniería de la Energía y ha participado en comités de normalización en temas de energía, en la reglamentación del Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética y en la organización y evaluación de diversos instrumentos de eficiencia energética. Bienvenida, ingeniera Antonella Tambasco. Y pues, como dicen, el espacio es suyo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes desde aquí para todos y todas los que están acompañándonos hoy, tanto de Honduras, pero también de Costa Rica, y bueno, y todos los que Miguel saludaba. Como me comentaban mis colegas, y está Beatriz Olivet del área ambiental también de la Dirección Nacional de Energía, ustedes ya han tenido varios intercambios, tanto con el proyecto MOVES como con otros integrantes del área de planificación y balance y ambiental del Ministerio. Y bueno, y hoy la idea es contarles un poco sobre estos avances que ha hecho Uruguay en empezar a transitar una política de movilidad urbana sostenible, más allá de que ha realizado varias acciones puntuales que sí tienen que ver con movilidad sostenible en general, pero que bueno, que como decía Beatriz, todavía nos falta camino por recorrer y en eso estamos. Así que voy a empezar a compartir pantalla con una breve presentación y bueno, y después todas las consultas que surjan. Sí, gracias, Está ingeniera. chat. Sí. Al final voy a abrir espacio con el ingeniero Alan Blanco, si podría pues también comentar, y también aprovechando a Klaus, que también está pues aquí, y también se nos va a unir la ingeniera Cindy Salgado, que es la directora nacional de política sectorial de nuestra secretaría, ¿verdad? Para abrir micrófono. Y los demás participantes pueden hacerlos por el chat, que me acompañan aquí dos ingenieros de mi equipo, Hermen y Yair, que estarán tomando notas de las preguntas al final. Gracias, ingeniera. Adelante. Perfecto. Ahí están viendo bien la presentación, ¿verdad? Estamos viendo bien, sí. Perfecto. Entonces, en realidad, me parece importante aclarar esto, que este trabajo hacia una política de movilidad urbana sostenible no es solo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es en donde yo me desempeño, sino que también es en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con Economía y Finanzas y con Transporte y Obras Públicas, pero que además cuenta con un apoyo de Euroclima Plus, que en realidad es instrumentado con GIZ también. Nosotros, GIZ Chile y GIZ Alemania son nuestra contraparte técnica en este proyecto y bueno, y de gran ayuda. Y obviamente parte del equipo técnico del proyecto MOVES, al estar sumamente relacionado con los objetivos, también forma parte de este grupo de proyecto que lleva adelante este trabajo. Yo traté de contextualizar en realidad a Uruguay, pero desde el punto de vista de la movilidad, porque quizás desde el punto de vista de la energía y de las emisiones ya habían tenido bastante información. Es importante destacar que el 95% de la población de Uruguay vive en ciudades, por eso hablamos con mucho enfoque de movilidad urbana, que si nos vamos a datos para poder justificar por qué se está haciendo esto, alrededor de un 40% de los hogares urbanos no tienen un medio de transporte propio, y esto lo dejamos, nosotros lo planteamos como una oportunidad en realidad. O sea, hay gente que todavía no eligió, quizás porque no pudo o quizás porque fue un tema de elección, el transporte privado particular motorizado como el medio de transporte único para moverse. Además, los que no conocen Uruguay,
además de que el 95% vive en ciudades, más del 50% de la población vive en lo que es el área metropolitana, que tiene servicio de transporte público, que si bien son solo ómnibus, taxis y aplicaciones, es un transporte público regulado y organizado en el área metropolitana. ¿Por qué miramos estos datos? Porque para el diseño de cualquier política pública es necesario tener conocimiento de dónde estamos parados. No solamente en los temas de energía, sino también qué afecta a elegir, por ejemplo, sustituir un energético para sustituir el medio de transporte o promover un modo de cierta manera. Entonces, cuando vamos a los datos en lo que tiene que ver con transporte urbano, si miramos el área metropolitana, es muy importante las encuestas origen-destino y lo que arrojan las encuestas de movilidad para poder definir esos datos de políticas. Y bueno, y ahí aparecen cuestiones de género y generaciones, ¿no? Cómo las mujeres tienen mayor inamovilidad o son usuarias más intensas de transporte público y las distancias que recorren a pie también son mayores, o cómo los tiempos de viajes en ómnibus son mayores para los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Los tiempos que la persona tiene que disponer para desplazarse, ya sea para ir a estudiar, trabajar o las actividades principales. Y que además, ahora después yo voy a contar cómo es el proceso que venimos desarrollando, pero es mucho a través de procesos participativos. Lo que detectábamos en talleres realizados en el marco del proyecto es estas frases que se aparecen allí, ¿no? Como vivencia de estrés en tránsito, contaminación sonora y ambiental, o la percepción de falta de educación vial o de accesibilidad en la ciudad. Entonces, todas estas cosas que si bien no son energéticas directamente, son importantes para cualquier diseño de política para saber a quiénes están dirigidas y cómo le afectan a la persona o a la empresa lo que nosotros propongamos desde el nivel técnico y que luego se eleva al nivel político. Pero si nos vamos al consumo energético, nuestra área de planificación y balance tiene las proyecciones realizadas en base a los balances energéticos nacionales, a las ventas de vehículos que se vienen desarrollando en los últimos años, y hay datos preocupantes en cómo podría aumentar ese parque vehicular privado, asociado obviamente también a mejoras socioeconómicas, pero también culturales, de elección de un vehículo particular para desplazarse, y que todavía el eléctrico en un escenario tendencial sin una política atrás es muy lenta la penetración esperada y no sería el futuro si no se hacen o si no se instrumentan ciertos instrumentos o políticas. De todas maneras, Uruguay no está en cero y no es que este grupo de trabajo se reúne hoy o el año pasado, si se quiere, porque es un proceso que se viene realizando hace más de un año y medio, para decidir qué tendría que contener una política nacional de movilidad sostenible. Nosotros ya tenemos un marco estratégico, normativo fuerte en lo que tiene que ver con lo ambiental, con lo energético, con lo territorial y con lo de desarrollo y seguridad vial, que es marco y se toma, y la gente que trabaja en esos temas es la que hoy está trabajando en este desarrollo de empezar a trabajar en lo que podría ser una política de movilidad sostenible. En ese sentido, Uruguay tiene una política energética con un acuerdo multipartidario que estableció el cambio de la matriz energética. Tiene una ley de uso eficiente de la energía para promover los usos con diferentes mecanismos, ya sean tributarios, financieros, de apoyos o premios. Tiene un plan nacional con una meta de reducción de consumo. Obviamente tiene los compromisos de las contribuciones determinadas al Acuerdo de París, que se sustentan en una política nacional de cambio climático, en también un plan nacional ambiental para el desarrollo, y se está trabajando en una estrategia de largo plazo también, con un marco territorial donde existe una ley madre de ordenamiento territorial, y eso es muy importante. Uruguay es
tiene descentralizado lo que tiene que ver con las competencias en cuanto a ordenamiento territorial y a movilidad. Son los gobiernos de los departamentos y de las ciudades los que determinan la movilidad, la regulación de la movilidad en la ciudad. Por lo tanto, es importante cómo se mira esa política y hasta dónde llega el alcance y cuáles son los acuerdos necesarios para poder lograrlos, ¿no? Pero bueno, como les decía, con ese marco de políticas, no estamos partiendo de cero, estamos hablando que desde 2008 se está impulsando lo que tiene que ver con la política energética, con la creación de un sistema nacional de respuesta al cambio climático y a la variabilidad, y con un grupo interinstitucional que, como mencionaba Miguel, es similar desde el ámbito público, de eficiencia energética en transporte, pero que hoy trabaja un tema, nosotros le decimos que migró hacia movilidad sostenible, si se quiere, con la incorporación también de la oficina de planeamiento, con todos los gobiernos municipales, y bueno, y también las empresas públicas energéticas participando de ese grupo, y de allí es de donde salen adecuaciones de impuestos, promociones de tecnologías, exoneraciones de aranceles, el propio subsidio a los ómnibus eléctricos que ya tienen funcionamiento Uruguay, pero también el tema de recopilación de datos, de cómo difundir todo esto, de hacer pilotos para que Uruguay conozca, de presentarnos a líneas de proyectos internacionales como el MOVES, como Euroclima, como Readiness, como otros fondos, también el CAEP que también está participando y varios más que Uruguay participa en cooperación también en triangular con Paraguay, con Alemania y varios más. Y después también en líneas específicas que sí se han promovido de movilidad eléctrica al tener una ventaja de la matriz renovable hoy de Uruguay, ¿no? Que bueno, para no decir como todo lo negativo de los aspectos de movilidad que todavía faltan por cubrir o que parecería interesante realizar un cambio, es que vimos esa oportunidad de incorporar en una política de movilidad urbana sostenible, obviamente, los temas de electromovilidad. Y hoy se están impulsando, al menos en los modos más intensivos, donde la ecuación económica puede ser más atractiva, pero también la reducción de emisiones y de consumo tiene mayor impacto en un recambio menor de vehículos. Entonces, yendo específicamente a qué es este trabajo que se está realizando de una política de movilidad urbana sostenible, con el apoyo sí de GIZ y de Euroclima Plus, primero esto, ¿no? Se trata de una mirada integrada, de tratar de mirar los diferentes modos, movilidad activa, transporte de carga, lo que tenga que ver con multimodalidad, que incorpore el territorio, que incorpore la planificación, que tenga también una mirada de la gobernanza, del espacio público, del acceso a la ciudad. Y bueno, eso es lo que se está discutiendo y acordando hacia dónde Uruguay va a mirar esa política de movilidad urbana sostenible. ¿Cómo se ha realizado este proceso? Nosotros, bueno, primero se postuló el proyecto, pero después el proyecto tenía como los objetivos mucho más claros y en el entendimiento, en el conocimiento, en el fortalecimiento del grupo de trabajo, se fue expandiendo el horizonte y sí se pretende ahora llegar a una política de movilidad urbana sostenible. Para eso la metodología que se presentó desde Uruguay y que con el apoyo de GIZ y Euroclima también se fue modificando y adaptando, fue siempre de tratar de hacerlo a través de procesos participativos. Uruguay tiene diferencias muy grandes en los tamaños de ciudades. Montevideo o el área metropolitana tiene cerca de 1.6 millones de habitantes, pero la siguiente ciudad en tamaño tiene menos de 150.000 habitantes. Y no tenemos más de 6 ciudades con 150.000 habitantes. Sin embargo, sí tenemos muchísimas ciudades distribuidas en el territorio. Por lo tanto, queríamos que la política de movilidad urbana sostenible no tenga solo la visión de Montevideo, y por eso se realizaron talleres departamentales, se le propusieron a todos los departamentos, a los 19 departamentos del país, que propusieran ciudades con las que querían trabajar. Nosotros, con
con el acotar hasta 5 ciudades, que era algo manejable para poder trabajar con el grupo de trabajo que es de los propios funcionarios de los ministerios y los proyectos. Y además se desarrolla una consultoría técnica de diagnóstico para poder dejar como por escrito esta realidad de la movilidad que podíamos conocer desde diferentes sectores. Se terminó esa parte y se empezó a trabajar en lo que tenía que ver con talleres preparatorios para ir a un taller sí grande de lograr una visión y objetivos de a dónde Uruguay debería ir con una política de movilidad urbana sostenible. Y hoy estamos diseñando lo que sería como la última serie de talleres de insumos, por llamarlo de una manera, para generar lo que podrían ser lineamientos o medidas, para así al final del año, o sea, a la mitad del año que viene, hacer un proceso de validación. Además, este proyecto está acompañado, y así estaba, este proceso en realidad, y así estaba planificado en el proyecto, de guías de implementación. Nosotros veíamos que no podía ser una política que quedara guardada en un cajón o escrita para el nivel nacional, pero que después el que tuviera que implementar fuera el gobierno local y no tuviera las herramientas para poder desarrollarlo, y por eso se planificó que además de la política contara con 2 guías, una guía enfocada a la planificación de la movilidad urbana sostenible, así de electromovilidad, aplicada a ciudades, pero también para promover desde las ciudades al sector privado, y el diseño de un mecanismo financiero que apoyara en alguno de estos, de la incorporación de alguno de estos ítems que se están desarrollando de la política. Pero además que creara una estrategia de fortalecimiento de capacidades, y ahí somos ambiciosos y estamos en realidad trabajando en hasta dónde llega esa estrategia de desarrollo de capacidades, porque pensamos que tiene que ser tanto en lo que tiene que ver con la educación y la ciudadanía en sí, pero también con los propios técnicos a nivel nacional y departamental. Y obviamente acompañado por un sistema de medición y verificación para poder evaluar esta política, ¿no? Entonces, como les decía, todo este proceso se ha buscado que sea participativo, se identificaron como 4 grandes sectores para trabajar: el sector público, que incluye también ahí las empresas energéticas, lo que es la academia, tanto a nivel técnico formal, terciario, pero también de formación técnica profesional. El sector privado, que es súper amplio en lo que tiene que ver con operadores de transporte, con lo que tiene que ver con proveedores de tecnologías, y también con cámaras empresariales, y la sociedad civil en general. Como yo le decía, estos talleres en las ciudades fue a sociedad civil en general, y después también la sociedad civil organizada, ya sea por temas de seguridad vial, por colectivos de bicicletas, por ONGs ambientales. Y bueno, es una lista con unos cientos de participantes que hemos ido intercambiando y cambiando pareceres según el tema, y a veces en conjunto todos para poder escucharlos a la vez. Esta política trata de, obviamente, es como el término sostenible en sí, de mirar los 3 aspectos: el social, el ambiental y el económico, pero nosotros también identificamos como lo que se llama habilitante, que son como todas las dimensiones transversales. Hay cosas que se cruzan de por sí, que al cambiar un impuesto obviamente va a tener impacto en la ciudadanía, o al proponer un cierto objetivo va a haber que cambiar algún aspecto regulatorio. Entonces, desde allí es como lo miramos, y por eso es esta integración también multidisciplinaria y multiinstitución del grupo de trabajo principal. Esto está todavía en discusión, por eso dice temas en construcción, no es algo que esté definido, ni mucho menos, pero se está trabajando en una visión que quizás temporal a 2050, pero que veíamos que para poder materializar ciertos objetivos tenía que tener objetivos a mediano y largo plazo, y que también obviamente tendría que incluir ciertas medidas para poder lograr esos objetivos, que siempre mirara la escala, tanto de las ciudades como el nivel nacional y local,
y que sí trabajara en el ámbito urbano, pero contemplando lo que tuviera que ver con personas y carga. Esto, vuelvo a repetir, como dice ahí, es un tema en construcción, no está todavía validado y va a estar acompañado por un tercer taller, como les decía, que tuvimos uno contemplando más lo que es visión y objetivos y ahora sí profundizando en lo que tiene que ver con medidas, para luego empezar a construir esa política, ¿no? Que obviamente, vuelvo a repetir, tiene que tomar en cuenta todos los avances que Uruguay ya ha hecho en materia de movilidad sostenible y las ventajas que tiene también de tamaño de país, de tamaño de ciudades, de costumbres, de dónde hay que cambiar, de dónde no. Y bueno, y nada, insistir sí con el tema por lo menos en Uruguay, con lo que tiene que ver con los procesos participativos y con la realización de intercambios y buenos diagnósticos, ¿no? De mirar no solamente la tecnología, sino también temas de capacidades, de financiamiento, de aspectos sociales, de gobernanza, y también de los expertos en la región, el intercambio, como esta invitación que estamos teniendo. Nosotros, a través del proyecto, de varios de los proyectos, hemos intercambiado con varios de los países de Latinoamérica, pero también con otras ciudades de Europa y de Asia que también han desarrollado este tipo de iniciativas. Y bueno, y en ese punto estamos de intercambio, de construcción. Esperamos, ha sido un proceso arduo de discusión, de lograr acuerdos, de poder validar, y bueno, estamos en ese proceso todavía. Esperamos a mitad del año que viene sí poder contar con un documento más tangible, si se quiere, que también la estructura, el marco, todo eso en donde se enmarca, eso es un tema de discusión también. Pero bueno, lo importante es estar alineado como en los contenidos que se quieren trabajar allí. Y bueno, y Uruguay ha decidido empezar a transitar este camino con la ventaja de ya tener este intercambio y estos grupos de trabajo multiinstitución, por decir de una manera, bueno, que a veces facilitan el diálogo y el trabajar juntando o haciendo sinergias, si se quiere. Así que por ahí, si fue muy rápido, pueden hacer. No, excelente. Estaba notando aquí, porque nosotros, bueno, yo le voy a dar la palabra a la ingeniera Cindy primero, de ahí, bueno, si está el ingeniero Alan y Klaus. Nosotros estamos con una agenda energética, ¿verdad? Y todas las iniciativas de esta estrategia de electromovilidad de la dirección que yo estoy a cargo de electricidad. Creo que Cindy sería el 27 que vamos a tener una mesa temática. Esos procesos participativos, estamos haciendo un levantamiento de información. Pero no es fácil esto de los actores, de la sociedad civil, de la academia. Pues uno, como es ingeniero, dice, bueno, la Facultad de Ingeniería, que también ha estado participando varias universidades acá y nos han estado apoyando también en difusión, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero no es fácil porque a veces los términos, también el lenguaje técnico, a veces no es tan entendible para ciertos sectores, desde el cómo lo conceptualizan, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso participativo? ¿Qué desafíos hay? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto se invierte en tiempo? ¿Cuántas personas? Y después yo le daría pues a la ingeniera Cindy la palabra si tiene algunos comentarios y de lo que estamos haciendo también. Adelante, ingeniera Tambasco. Sí, bueno, como yo les contaba, si se quiere se pueden agrupar en 4 instancias, que no son 4 días, pero 4 instancias diferentes por el tipo de actores. Los talleres que realizábamos al principio del proyecto, cuando queríamos saber si el término movilidad se entendía, o sea, era como lo básico, ¿no? Ahí era abierto a la población, pero lo hicimos en 5 ciudades diferentes, con características diferentes en cuanto a la movilidad y al tamaño de ciudad. Algunas eran más grandes que otras tenían sistemas de transporte público, otras no, algunas tenían como el tema de la bicicleta muy incorporado, otras no, otras tenían problemas de seguridad vial. Entonces,
por más que fue abierto, ya había habido una preselección de a qué ciudades ir y por qué. Esa fue como la primera instancia que en realidad a nosotros nos sirvió como de recolectar información para entender si cuando hablamos de movilidad sostenible estamos hablando todos de lo mismo. Y no solamente de bicicleta o de auto eléctrico, sino de una cosa un poco más grande. Ese trabajo con las ciudades después se enfocó más a trabajar solamente con el gobierno departamental. Ahí lo participativo se cerró al gobierno departamental para entender cómo era la planificación en la ciudad del transporte. Y ahí nos encontramos con bastantes desafíos que pasaban también a nivel nacional. El que definía las cuestiones de cómo moverse en la ciudad no era después el que dirigía el tránsito. Entonces se daban esas dificultades y bueno, eso nos ayudó como a poder decir, bueno, no puede estar solo la gente de tránsito en el taller, tiene que estar la gente de tránsito, la gente de ordenamiento y la gente de ambiente. O sea, fue como que ahí fuimos construyendo ese mapa de actores. Y después sí hicimos reuniones más, hicimos un taller sí con la academia y ahí me parece importante porque está siempre la lucha, ¿no? Esto es una cosa de ingenieros, pero que es una cosa de arquitectos y a nosotros nos aparecían los sociólogos y economistas también, ¿no? Que dicen, bueno, pero nosotros tenemos que ver qué pasa cuando vos le pones un impuesto a un vehículo, cuando vos le... Entonces fue bastante interesante ese intercambio en la academia, que obviamente no todos van a poder hablar de los mismos términos, pero el intercambio fue interesante. Y también ahí lo que hicimos fue traer a alguien del exterior, a un experto del exterior, que en realidad era de Chile, una ingeniera de Chile que también se había especializado mucho en temas que tenían que ver con movilidad, porque era interesante, o sea, obviamente la gente de la facultad está sumamente formada y lo rico para ellos es que alguien más con más conocimiento les pueda transferir y no solamente el funcionario que a veces puede tener menos conocimiento teórico que el propio académico. Y después sí hicimos los talleres sectoriales, que ahí fuimos grupo por grupo, o sea, con el sector público por un lado, con la academia por el otro, con el privado, y nivelamos. Y recién ahí mezclamos en los talleres participativos todos los actores. Porque veíamos que la visión no se podía construir sesgada, o sea, o era muy difícil que nos reunamos con cada uno separado y luego nosotros como grupo de trabajo construirla. Más allá de que no es que la firmamos, no fuimos a un taller y dijimos, bueno, esta es la visión país, tiene que ir electromovilidad, tiene que ir emisiones, tiene que ir seguridad vial. No, tomamos los insumos y ahora se están trabajando como grupo de trabajo. Pero esas fueron las instancias, o sea, yo decía, son 4 grupos de instancias según la modalidad en la que se decidió trabajar. Primero más abierta, pero en ciudades, después con academia, después sectoriales, y recién ahí, cuando ya veníamos de un proceso de casi un año desde que los actores nos escucharan, fuimos a trabajarlo más en grupos. Y sí, tenemos el riesgo o el miedo que teníamos era ese, no cansar a los actores, de tratar de ir con algún avance, de cómo decirles que se hizo algo y que no siempre es una demanda hacia ellos de información o de datos, de ponerse a trabajar. Y bueno, y eso también es lo que se pretende con estos productos que acompañarán la política, que son estas guías de implementación. Es como, bueno, además de que te voy a dar los lineamientos de hacia dónde el país quiere ir con la movilidad, te doy estas guías para ayudarte en la implementación. Y también estamos pensando, bueno, qué mecanismos financieros sí o sí son necesarios para esto, que a veces no son nuevos, sino reestructuras o fondos que ya existen, pero que se destinan para otras cosas. Eso todavía estamos como en la hoja, yo diría en un 2%, o sea, empezando a evaluar. Más allá de que ya se hicieron cosas, como yo les decía, ya hay exoneraciones a los vehículos eléctricos, ya hay un subsidio para los ómnibus, pero bueno, cómo mirarlo más integrado y dónde falta todavía un apoyo desde lo nacional a lo local. Sí, excelente. Y mire que esto del término movilidad eléctrica que usamos nosotros a veces ha generado confusión con el tema de movilidad sostenible.
y esto lo he visto hasta a nivel de cooperantes también, pero movilidad eléctrica es parte de la movilidad sostenible, ¿verdad? Si alguien va a hablar del transporte, digamos, la institución de transporte, que el enfoque es diferente y quiere hablar de movilidad eléctrica, es que es un trabajo que tiene que ser conjunto, no puede ser separado, pues porque los de electricidad somos nosotros, por ejemplo, o los de la energía eléctrica. Pero tampoco es sacar, es dividirnos, pues, decir, yo tengo que trabajar con todos, pues con todos estos actores. Y en el tema que he estado yo en estos eventos, que hay varias instituciones que están, de hecho hoy aquí está compañeros de la Secretaría de Finanzas también, y de la academia, ¿verdad? Está el doctor Marco Flores del Instituto de Investigación en Energía, que creo que él fue el primero que hicimos un evento con la red iberoamericana de movilidad, Ritmus, de movilidad y transporte urbano sostenible, ¿verdad? Que es una red de investigación. Fue el primer evento que hicimos nosotros con la Secretaría de Energía, con el Instituto de Investigación en Energía, con el doctor Flores, de la UNA. Y estábamos un poco, movilidad era otros aspectos, no solo movilidad eléctrica, ¿verdad? En estos actores hemos invitado a los concesionarios de autos y he visto que no están participando y yo los he estado buscando, pero yo siento que también que tenemos que avanzar con otros elementos para podernos acercar y hacer un diálogo más constructivo cuando ya tenga otros elementos en mano, ¿verdad? Por eso es importante para nosotros avanzar, ¿verdad? En todos estos procesos. Ingeniera Cindy, no sé si está pues en línea y si quiere pues puede prender el video. Buenas tardes, Antonella. Muchas gracias por tu presentación. Si logramos ver del proceso que ustedes están realizando, nosotros estamos tratando de seguir varias estrategias que ustedes tienen. El hecho de que sean participativos, nos estamos enfocando también mucho en ello. Sí me pareció bastante innovador el tema de las guías, porque por lo general siempre nos enfocamos tanto en sacar el instrumento que dejamos, se nos olvida, ¿no? La implementación. Y también todo el aspecto territorial que ustedes han hecho es como un nivel más, ¿no? De que le están dando al instrumento. Sí, vemos que todavía, bueno, quizás una de las primeras consultas que yo tenía era hasta dónde el alcance que está teniendo, y siempre dándoles un poquito seguimiento al comentario del doctor Figueroa, de que tenemos otros ministerios, ¿no? Y tú estás hablando como la política de movilidad sostenible, movilidad urbana, entonces, bueno, quizás me imagino están entrando también a espacios de las alcaldías, espacios ya un poquito más, además de que el tema de transporte, entonces, y también empiezo a ver como un tema de planificación urbana también, entonces, y me llama la atención de que naturalmente haya sido, que de manera natural el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Minas, porque a veces como que no estamos seguros a quién le corresponde, ¿no? De todas estas instituciones. Y entonces, básicamente esa era un poco la consulta, ¿no? En cuanto a gobernanza, cómo lo están manejando y el alcance. Gracias. Sí, muchas gracias y es súper importante y por eso yo ponía la primer placa con todos los ministerios, porque en realidad esto surge, sí, al presentarse Uruguay a fondos de Euroclima, que son impulsados por el Ministerio de Ambiente y Energía, estar a cargo como de todo el seguimiento del consumo energético del sector transporte, surge desde allí, o sea, como hablando exclusivamente del proyecto chiquito o sea, de los fondos para Euroclima Plus y el apoyo de GIZ, surge de allí porque el objetivo es la reducción de emisiones. Pero cuando entramos en el proyecto, en ese momento además el Ministerio de Ambiente también era de ordenamiento territorial. Entonces ya tenía la componente de planificación urbana también dentro del mismo ministerio. Ahora se dividieron en dos. Entonces ya al postular Uruguay con el Ministerio de Ambiente y Ordenamiento y el de Energía, sabía que tenía que trabajarlo con los otros ministerios, o sea que no podíamos implementar nosotros una política exclusivamente desde un sector solo.
Y por eso en este proyecto, a pesar de que ahora se dividieron en dos los ministerios, sigue estando obviamente ordenamiento territorial, ambiente, transporte, economía y finanzas y energía. El grupo de trabajo fijo es un representante de cada uno de estos ministerios y además apoyo del grupo de proyecto de MOVES, que a su vez tiene personas trabajando en ordenamiento territorial, en medio ambiente y en energía. O sea, venimos trabajando hace tiempo de esta forma porque vemos que si no las competencias, claro, son muy delicadas y ¿cómo hacemos para poder implementarlo? Y por otro lado, lo que decías de los gobiernos departamentales, este es un término que yo uso, o sea, no es como prolijo, yo digo que es como un paraguas esto de la política, en el sentido de que después abajo va a haber cosas que se van a poder hacer a nivel nacional, ciertos instrumentos de promoción, pero que un plan de movilidad urbana o que la incorporación final de un cambio lo va a terminar haciendo la ciudad. Y ahí sí no hay competencia estrictamente como de obligación del gobierno nacional del departamental, sino como de búsqueda de instrumentos y de incentivos. Y así es como se viene trabajando y por eso esto del diálogo, que a veces puede parecer que estuvimos un año para tener un diagnóstico nada más o para poder hacer los talleres, pero que contribuyen a que no falte nada después en eso que se empieza a trabajar. Por eso a nivel nacional quizás es más fácil, sí, sabemos que está mal este impuesto, que no se definió este vehículo y eso nos ponemos de acuerdo con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Transporte y se modifica, pero para ir después a algo más marco, sí o sí tenemos que trabajar con ordenamiento territorial seguro y bueno, con los gobiernos departamentales, como le decimos nosotros a las regiones. Y sigue en construcción ahora con la pandemia y con esta realidad virtual que estamos teniendo y qué desafíos. Lo habían previsto, bueno, obvio no estaba previsto, pero en el diseño original, imagino que tuvieron que hacer un cambio del proyecto. Sí. Nosotros teníamos previsto los talleres el año pasado en las ciudades y hasta ahí pudimos lograrlos bien. Y en realidad teníamos previsto un proceso un poco más corto, de construcción de la visión, que claro, iba a ser en mayo. Y bueno, terminamos ajustándolo a septiembre. En septiembre Uruguay estaba bastante más tranquilo, por suerte Uruguay está bastante controlado con el tema pandemia, pero en septiembre pudimos hacer un evento pequeño, pero presencial, muy controlado. Y bueno, y ahora ya todo lo demás fue virtual y tratar de mantener, además tuvimos, y creo que eso también es un desafío importante, pero que bueno, que es bueno lo que pasó. Nosotros en marzo cambiamos todo el gobierno nacional y ahora en diciembre cambian todos los gobiernos departamentales. Entonces también eso es importante de poder tener técnicos comprometidos con los proyectos que podamos contarle a las autoridades y bueno, obviamente después las decisiones pero hay una decisión país que por algo se creó ahora el Ministerio de Ambiente, de que las emisiones son importantes y son un tema a mirar. Y bueno, eso también ayuda a que se pueda continuar con el proyecto. O sea, sí nos atrasó un poco. Nosotros en Uruguay somos un poco ansiosos a veces, a que las cosas, nosotros ya queríamos tenerlo terminado, pero en realidad es un proceso que lleva su tiempo y sus intercambios y también las consultorías técnicas, ¿no? O sea, las guías son con apoyo, nosotros ya estamos trabajando en la guía de planificación y es con apoyo con una consultora de Brasil y México, pero después tratamos también de trabajar con consultores locales para impulsar también a que la propia academia, las propias personas de Uruguay trabajen en el tema. Y bueno, ahí también hay expertos de GIZ de Alemania y de Brasil ayudándonos con el desarrollo, que bueno, GIZ Chile venía como para darnos seguimiento más seguido, obviamente este año se transformó en una cooperación más virtual. Pero bueno, dentro de todo hemos podido desarrollarlo. Nos dio gran impacto en lo que tiene que ver con transporte público, ¿no? La gente
no, o sea, bajaron la elección del medio de transporte público, ya sea por teletrabajo, pero también por qué elegir ese medio de transporte. Bueno, y en medio de la pandemia llegaron los primeros 30 ómnibus eléctricos a Uruguay, que bueno, que era un proceso que se había desarrollado el año pasado y bueno, de cierta manera también ayuda, porque es nueva tecnología, limpia de cero, que bueno, que también hace que la gente vea que eso se va recambiando y no se mantuvo, no es que se detuvo todo en estos meses, pero sí, afecta y afecta en la toma de decisiones de los sistemas de movilidad y de por qué comprar algo o no de las personas. Ojalá también que aumente la movilidad activa, ¿no? Ingeniera Cindy, tomamos nota, ¿verdad? Para la mesa temática del 27 de noviembre, los Sí, cuestionarios que claro, tenemos que hacer y claro los que sí. actores que tenemos que invitar. Sí, a mí me Yo, llama mucho la atención que el alcance sea tan amplio realmente, porque es mucho, ¿no? Es movilidad urbana completo, entonces es bastante. hace tiempo, al inicio también nos invitaron a un evento un multilateral y yo me sentí desubicado cuando empezaron a hablar de aceras, de veredas, y no me sentí, digamos, ahí como acoplado, ¿verdad? En ese momento, pero con el tiempo, pues, ahora la ingeniera Beatriz quería levantar la mano, tiene levantar la mano, perdón. Ingeniera Beatriz, luego yo voy a dar la palabra a todos y ahí pues con la intervención de Klaus también que tengo programada aquí. Adelante, ingeniera Beatriz. Bueno, muchas gracias. Solamente hacer un comentario sobre esto que estaban diciendo, y es que nosotros inicialmente estábamos también muchísimo más orientados a un proyecto de electromovilidad. Y si bien lo habíamos previsto los temas vinculados a planificación urbana y ordenamiento territorial en el diseño del proyecto, de todas formas, igual para nosotros y sobre todo nosotros que somos del área de energía, era electromovilidad y algo más, ¿no? Esa era nuestra cabeza inicial y eso es lo que en realidad, a través de este proyecto, en realidad nos cambió a todos, ¿no? O sea, nos cambió a nosotros en nuestra visualización del tema, y también, bueno, este proceso que viene siendo como un poco largo, también todos hemos ido cambiando, viendo distintos aspectos. Digo, a nosotros nos pasó de tener alguna consultoría y que nos dijeran, ¿y qué tienen que ver? Esto que tú dices, ¿no? ¿Qué tienen que ver las veredas, como le decimos nosotros acá, las aceras? ¿Qué tiene que ver con la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, en realidad es un proceso en el cual todos nosotros fuimos aprendiendo y también entendimos que en realidad, si bien nosotros ya mirábamos no solamente la electromovilidad, sino también la eficiencia, entonces, por lo tanto, el transporte colectivo para nosotros era un componente a promover, todos los otros aspectos de lo que es el apropiarse de la ciudad, del espacio del peatón, un montón de esos aspectos en realidad los fuimos enriqueciendo en el proceso. Y bueno, por eso es que estamos tan entusiasmados con que vamos a una política de movilidad urbana sostenible. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Y así hemos estado también nosotros aprendiendo a acoplarnos, ¿verdad? En este concepto. Al inicio yo estaba muy cerrado en electricidad, ¿verdad? Ingeniero Alan Blanco, si está en línea, una reflexión con el ingeniero Antonella, que yo le decía al inicio al ingeniero Antonella, nosotros venimos empezando, pero yo lo siento a ustedes años luz, ¿verdad? En avances, en política, en regulaciones, en estrategia, todo un programa, ¿va? Pero sigue siendo un desafío y aún Uruguay, ¿verdad? Que todo el bagaje que tiene de avance sigue siendo un desafío el desarrollo de la movilidad pues, eléctrica. Escuchamos de los primeros buses. Ahora, en Chile sí, de un solo, miré que eran como agresivo el tema, 100 buses, 200 buses, ¿verdad? Pero pues, ¿cuáles son esos factores que todavía pues hay que trabajar para implementar?
ahorita en estos 10 webinars hemos hablado de políticas, regulaciones, normas técnicas, empresa eléctrica, varios actores. Yo estoy ya programando uno con Asomove, que es la Asociación de Usuarios de Autos Eléctricos en Costa Rica. Estoy invitando a un fabricante de los buses, no voy a decir marca aquí para no dar publicidad. Y voy a invitar a un señor que alquila unas motos eléctricas en la isla de Roatán, aquí en el Caribe de Honduras, ¿verdad? Porque yo quiero saber acerca del ciudadano de a pie, qué es lo cómo lo ve. Y también voy a invitar a un muchacho amigo mío que es comentarista deportivo de automovilismo y representa varias instituciones de automovilismo aquí en Honduras, que me está pues también apoyando en un canal de televisión, ¿verdad? Desde el lado del usuario, ¿verdad? Pero eso más adelante los vamos a invitar, creo, también a ese evento. Ingeniero Alan Blanco, ¿cuáles son esos desafíos que todavía ya Costa Rica tiene autos rodando, ya tiene marco legal, política también, estrategia? Gracias, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias. No, bueno, Uruguay siempre ha sido un ejemplo en la región, es un país pequeño como somos nosotros, pero con grandes alcances, grandes metas, grande visión, y creo que trabajando como región, como lo he tratado de mantener, vamos a ir todos caminando. En la parte de movilidad sostenible es una parte interesante porque la movilidad eléctrica es parte de la movilidad sostenible. Nosotros acá incluso iniciamos con lo que era movilidad eléctrica, al igual que decía don Miguel, y hemos ido cambiando un poquito el término, y le estamos llamando ahora movilidad cero emisiones. Me acuerdo una vez en una charla que tuvimos en televisión, donde una persona me preguntó vía televisión si estábamos impulsando traer más carros y llenar más de carros la ciudad. Y le dijimos, no, la idea no es llenar más carros, la idea es que si entran carros al país, pues que traten de emitir la menor cantidad de contaminación. Y esa menor cantidad es el eléctrico, es el de hidrógeno, y por supuesto, si una persona puede cambiarlo por una bicicleta, puede ir a pie para disminuir, pues todo junta, todo suma. Entonces, no, la movilidad sostenible también acá en nuestro país tiene sus decretos, tiene sus funciones, y es parte de lo que estamos impulsando como país, ¿verdad? Entonces los felicito, excelente trabajo en Uruguay. También quisiera dar la palabra a don Klaus, que también, bueno, tiene otro evento, me dice. Y Klaus, querías comentar también acerca pues, del tema de hoy también. Sí, gracias Miguel. Bueno, muy interesante, como ya sabíamos que iba a ser, ¿no es cierto?, escuchar la experiencia de Uruguay. Siempre es bueno estar compartiendo, ¿no? Porque cada país es una realidad, obviamente, y hay que adecuar las realidades a lo que queremos hacer, pero hay lecciones aprendidas que son generales y eso es lo que quisiera un poco compartir con un par de comentarios. Quisiera empezar comentando la primera lámina que nos puso Antonella, del 40%, o una de las primeras, del 40% de hogares que no tienen vehículo propio. Y yo me imagino, eso hace unos 10, 20 años, en cualquier país latinoamericano hubiera sido un enorme problema. ¿Cómo es posible? La gente no tiene dinero, ¿no? Entonces hay que ver la forma para que esa gente también pueda tener un carro o por lo menos una moto. Hoy día, esa misma lámina sería una meta, ¿no es cierto? Por lo menos en países europeos, ¿no? Una ciudad donde la gente, 40%, no tenga vehículo propio, es la utopía a la cual queremos llegar más bien ahora, ¿no es cierto? Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo ha cambiado nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas, de ver la movilidad y de ver las ciudades, ¿ya? Y yo quisiera comentar un poco eso. El tema de la movilidad eléctrica y el tema de la movilidad sostenible son dos temas distintos, ¿no? Uno es parte del otro, ¿no? Y hay que tener muy claro, como autoridades, sobre todo, a qué nos queremos dedicar para no perdernos en el camino y no estar haciendo una cosa cuando en verdad lo que queremos es la otra, ¿no? Es importante marcar esa diferencia, también porque en el tema de gobernanza no se trata de involucrar a todos para todo, hay que saber quiénes tienen que estar en qué proceso, si no, no vamos a poder avanzar, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene que opinar de todo, es imposible. Entonces es importante marcar esa diferencia, hay que entenderla muy bien. Nosotros cuando empezamos acá este proyecto, Miguel, que tú conoces muy bien, el proyecto Mi Transporte de la cooperación alemana en Costa Rica, nuestra misión no es movilidad eléctrica, es movilidad sostenible. Y lo primero que hicimos fue ver qué hace falta para tener más aceras en Costa Rica. Por ahí empezó, ¿no? Y para tener más aceras tienes que tener una normativa y un marco legal sólido que no había. Entonces hemos empezado por ahí,
¿no? Trabajar el tema de aceras, el tema de peatones en general, el tema de bicicletas, también lo hemos trabajado mucho y así, hemos abordado los medios, digamos, de transporte, los diferentes modos de transporte, pero al final siempre caemos en el tema al cual estoy tratando de referirme desde muchas entradas, ¿no? Que es el tema urbano, ¿no? Y así como esa cifra del 40% de los hogares sin vehículo motorizado propio, hace pocos años era una desgracia y hoy día puede ser una meta, así ha cambiado también nuestra visión de las ciudades, ¿no? Hemos construido alrededor del mundo demasiadas ciudades orientadas al carro, al vehículo particular. Y eso nos está pasando ahora la factura, ¿no es cierto? Y ahora es un horror para cualquiera en una ciudad medianamente grande latinoamericana o de cualquier otra región del mundo pensar que el parque automotor va a seguir creciendo. Entonces, el tema empieza por ahí, ¿no? El tema empieza por la planificación urbana realmente y ver cómo queremos que sea nuestra ciudad del futuro, ¿no? Hay que eliminar viajes innecesarios. Entonces, si tú tienes, como fue en mucho tiempo, esta ciudad de satélite, ¿no es cierto? Que la gente iba a dormir después de que venía a trabajar al centro de la ciudad. Eso es algo impensable hoy en día en la planificación, ¿no? Ese es solamente un ejemplo. Estamos viendo en Europa la ciudad de los 15 minutos, lo famoso que ahora se ha puesto de moda, ¿no? La ciudad de los 15 minutos. Todo lo tienes que poder alcanzar en tu vida cotidiana en 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta, ¿no? Entonces los conceptos los vamos recuperando de cómo debería ser una ciudad sostenible. Movilidad sostenible en una ciudad sostenible. No puedes tener movilidad sostenible si no tienes una ciudad sostenible, ¿no? Entonces hay que ir pensando estas dimensiones de lo que queremos lograr a futuro en nuestras sociedades. El tema de la gobernanza, por eso se hace muy complejo, ¿no? Ya lo comentaba Antonella y Cindy lo identificó perfectamente, ¿no? Es un monstruo, es un monstruo. El tema de la gobernanza es complicadísimo en cualquiera de nuestros países. En Alemania no es distinto, un ministerio que coordine actividades con otro es muy complicado, ¿no? Y lo mismo es en Costa Rica, lo mismo es en Honduras. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y estos temas solo se pueden resolver con la confluencia de estos sectores. Me atrevo a decir que no hay ningún sector que lo puede lograr solo. Acá tienen que juntarse el Ministerio de Ambiente, la entidad responsable de planificación urbana, los ministerios de transporte, los ministerios de energía, las entidades que están involucradas en nuestros países, pero se tienen que sentar en una mesa a ponerse a discutir y a llegar a consenso, si no, va a ser muy difícil. Esa parte, yo diría, y Alan no me va a dejar mentir, creo que está muy bien cubierta en Costa Rica. Se ha logrado avanzar muy bien con el tema de la gobernanza, tenemos instrumentos ya muy desarrollados, planes, programas, políticas de gobierno, leyes, la famosa ley de incentivos, en fin, hay muchos instrumentos y muchas herramientas, siempre faltan algunas obviamente, pero hay mucho que se avanzó. Yo diría, y eso es un poco a tu pregunta, Miguel, ¿cuál es uno de los retos que está pendiente? Yo creo que hay un gran reto pendiente con el tema de financiamiento. Ese es un reto enorme y la pandemia creo que ha venido a casi darnos la estocada en la nuca, ¿no? Como para dejarnos con así medios torcidos, para ver cómo vamos a hacer con el financiamiento de todo esto. Porque si bien ya estamos viendo que la movilidad eléctrica está siendo cada vez más competitiva y dentro de poco creo que va a ser definitivamente más económico tener un vehículo eléctrico que uno a combustible, la inversión inicial es muy alta y eso sigue siendo así, ¿no? Entonces hay un tema importante de financiamiento, cómo se financia ese gap inicial, ¿ya? El capital inicial que necesitas como privado para comprar un vehículo, un bus, un medio de transporte de carga, ¿cómo haces? Y ahí todavía en Costa Rica creo que no hemos encontrado las respuestas adecuadas, se está trabajando, pero como digo, la pandemia ahí nos ha jugado una mala pasada realmente. Hay otras prioridades, obviamente, en el momento, en todo el mundo, pero eso vamos a tener que retomarlo, creo que el próximo año, para buscar soluciones al financiamiento de esta transición hacia la movilidad eléctrica. Temas importantes que también quisiera mencionar, bueno, está el transporte público, no hay que no olvidarnos, o sea, una cosa es lo no motorizado, pero el transporte público es la otra respuesta para el transporte sostenible, la movilidad sostenible. Y hay un tema que no se ha tocado en el ejemplo de Uruguay, no sé si porque ya era demasiado para esta charla, pero que en Costa Rica es importante, que es el tema de la digitalización. Nosotros al inicio del proyecto hicimos una encuesta
uno de los estudios que hicimos para entender bien cuál es la situación, y una de las preguntas que hicimos a las personas que se movilizaban en transporte público era ¿cuál es el motivo por el cual te movilizas en transporte público? Y obviamente tenemos un ranking del número 1 hasta, ¿no? Curiosamente, y no sé si me van a creer porque es realmente impresionante, el motivo número 1 en San José por el cual la gente se moviliza en transporte público es para hacer trámites. No es para ir al trabajo, no, es para hacer trámites. Eso a nosotros nos abrió los ojos realmente, ¿no? Entonces eso me lleva al otro tema que es la digitalización. Podemos evitar viajes, ¿ya? La movilidad más sostenible es la que no se tiene que hacer, ¿no? Si yo tengo que ir de A a B, ya me tengo que mover de alguna manera. Pero si no tengo que ir a B porque no tengo que hacer el trámite, lo puedo hacer online, ya no se tiene que hacer ese viaje, se eliminó ese viaje, esa es la movilidad más sostenible a la que podemos pensar. Entonces, toda la dimensión de la digitalización, como ya se está haciendo en Costa Rica, digitalizar todos los procesos administrativos del Estado, por ejemplo, ¿no? Esa es una clave importantísima, el impacto que eso puede tener. Por suerte, y siempre encontramos en las peores desgracias algo positivo, esta pandemia nos ha llevado a eso, ¿no es cierto? Hemos acelerado procesos de virtualidad y digitalización, entonces hay que aprender de ahí también y ver qué se puede rescatar de manera ya más permanente y sostenible en el tiempo. Bueno, rápidamente, un par de temas que quería comentar, pero felicitaciones a Uruguay, realmente podemos seguir aprendiendo de ustedes, así que espero que podamos seguir teniendo estos intercambios. Gracias. Gracias, Klaus. Y antes de que te vayas, ¿cuándo vas a traer los buses a Honduras, verdad? Ya, bueno, te mando un WhatsApp, Miguel. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Y en esto del financiamiento, Klaus, tenemos que seguir avanzando y como decía el ingeniero Alan Blanco, en un contexto regional. Una de las cosas que Centroamérica, ¿verdad? SICA es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo creo que ahí los países tenemos que unirnos porque hay recursos. El doctor Dante Mossi, ¿verdad? Que es hondureño, ha ofrecido, pues de hecho ya Costa Rica tenía pues ya el tema del tren eléctrico, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay oportunidad, pero sí, tenemos que seguir avanzando como región en temas regulatorios armonizados, en estrategias regionales, porque yo creo que hay ahí una gran oportunidad con esa fortaleza que tenemos un banco multilateral, ¿verdad?, de la región. Lo voy a decir acá, pues, porque sí hay, digamos, bastante interés y he estado, pues, yo en contacto con algunos ejecutivos del banco. Ingeniero Alan Blanco, sí tenemos esa fortaleza como región, ¿verdad?, de países estamos interconectados eléctricamente también. Así es, correcto. Sí. Como región, y no solo eso, sino que si como región nos unimos, la fuerza de grupo para exigir oferta, lo que mencionabas ahora, que hay algunas empresas que no quieren traer vehículos, que no les interesa, que no se mueven. Y es que hay que entender que hay un negocio ahí porque en las agencias el 40% de los ingresos son repuestos. Y en el caso del vehículo eléctrico los repuestos no bajan considerablemente. Entonces, la forma de motivarlos es que hay un cambio de unidad, entonces hay que encontrarle la forma. Pero como región nos unimos y hacemos mucho más fuerzas. Entonces yo sí veo los problemas de aceras, por ejemplo, que mencionan ahora, no es lo mismo un plan nacional a decir un plan regional. Entonces yo pienso que por ahí unirnos como todos y aprovechar las experiencias de quienes van adelante, pues vale la pena, ¿verdad? Gracias, ingeniero Alan, y un saludo al ingeniero Víctor Hugo Ventura de la CEPAL, que también está aquí presente y nos ha estado acompañando en varios eventos. Y ingeniera Antonella, nosotros pues estamos con este comité interinstitucional, nos acompaña por fortuna, creo que tenemos una buena comunicación, un trabajo en equipo, ¿verdad? Están muy comprometidos tanto del Instituto Hondureño del Transporte, dentro de la Secretaría de INSET. Le comentaba al ingeniero Alan la vez pasada que el viceministro Germán Rodríguez está muy entusiasmado y dijo, cuente conmigo, Miguel, ¿verdad? Una autoridad pues aquí en infraestructura también. Tenemos gente de Clima Plus, de la Oficina de Cambio Climático, la Oficina Presidencial, que aquí también nos acompaña, y que también el doctor Marlon Escoto estuvo participando.
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que también se nos acercó, y también con el proyecto de PENUMA, también el Readiness, que fue con ellos también, con Mi Ambiente, con Dirección, también está colegas de Dirección Nacional de Cambio Climático, los amigos de la distribuidora, de la ENE, de la empresa estatal aquí también, pues que están en este comité, el regulador, bueno, y también a nivel de autoridades presidenciales. Pero ahí estamos trabajando también para consolidar más este Comité Nacional de Movilidad Eléctrica que esperamos pues ir construyendo con estos proyectos. En el caso de Uruguay, pues ya hace tiempo venimos con el tema del proyecto de cooperación sur-sur, que ha sido pues excelente el aporte que hemos tenido con el proyecto MOVES, con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y ha sido pues bastante provechoso. Con esto de la digitalización, hemos hecho 10 eventos, que yo me pongo a pensar, eran 10 eventos en hoteles, comidas, la gente tenía que llegar, tenía que transportarse, y estas plataformas, esta virtualidad que nos obligó la pandemia, pues nos ha permitido llegar a más personas, a más instituciones, a varios países a nivel de región, ¿verdad? Hoy estamos conectados, y eso pues tomando la reflexión de Klaus, ¿verdad? Que nos ha llevado a replantearnos, ¿verdad? Y a sacar el máximo provecho para seguir avanzando. No sé si tenía alguna otra pregunta, ingeniero Alan o Klaus, Antonella. Si no, capaz que hacía algún comentario. Ahí Klaus levantó la mano. Sí, Adelante, tal vez muy Klaus. brevemente, Antonella, si nos pueden contar cómo hicieron para financiar todo esto. Sí, en realidad iba a decir una cosa de la digitalización y después les cuento un poco el trabajo, cómo se ha desarrollado. Que quizás lo dimos por obvio, pero no tiene por qué saberlo, de que sí, de que Uruguay apuntó desde hace varios años ya al tema de digitalización, tiene un proyecto de gobierno electrónico para ir al 100% de los trámites en línea, que por ejemplo el ministerio tiene todos o la mayoría de los trámites que se realizan en línea, y también de acceso, tiene diferentes planes de acceso a Internet, por lo que también hizo que el teletrabajo no sea una barrera cuando de repente la pandemia surgió. Pero obviamente que se ven realidades, o sea, nosotros sabemos de realidades de algunas ciudades del país o de algunos estudiantes que los docentes terminaron yendo a sus casas a colaborar, o sea, tampoco es, estamos muy bien en lo que tiene que ver con digitalización, pero obviamente siempre hay temas de acceso, y también me parece súper interesante porque esa discusión se dio en uno de los talleres de personas que decían que está muy bien, que el trámite se puede hacer en digital y que no te tengas que mover por una obligación, pero que igual es importante tener un acceso a movernos como queramos, digamos, por cierta manera, o como se promueva de la manera más sostenible. Y bueno, y fue una discusión que se dio en el taller y que también hace pensar en la disminución de viajes, ser muy cuidadoso en que quede claro de que son viajes innecesarios, ¿no? Viajes que podrían ser sustituidos por acceso a servicios más cercanos, o por digitalización, o por diferentes modalidades. Pero sí, súper, súper importante también, Klaus. Y lo otro es cómo se financió el proyecto de la política. Ahí en dos partes, ¿no? Este proceso. Uno, sí, está el apoyo de Euroclima Plus a través de GIZ para lo que tiene que ver con el desarrollo de consultorías, y bueno, y algunos de los talleres allí mencionados también. Y después, bueno, con disposición de cada uno de las instituciones, de personas trabajando en esto. Ninguno de nosotros trabaja 100% solo en la política, esa es la realidad, hacemos varias cosas, pero bueno, somos un grupo de 6 personas de estos
cuatro, de 7 personas de estos 5 ministerios, que bueno, que cuando hay que tomar decisiones más grandes o trabajar con otros ámbitos, se amplía. Y también tenemos este otro grupo interinstitucional de transporte, que es como una mesa, si se quiere, pública, de eficiencia en el transporte, que también, que hay instituciones que también participan. Tuvimos este año, sí, a la mitad de tiempo sí para impulsar el trabajo, pero en realidad es casi todo es recursos humanos propios de las instituciones, más fondos para el desarrollo de las consultorías. Y también asociado a las consultorías y a los apoyos internacionales, el readiness regional, sobre todo con la parte de interconexiones y de cargadores y todo eso, también tiene asociado mucho de digitalización. Y bueno, el Ministerio de Industria, además de ser de energía, minería, también tiene telecomunicaciones en su ministerio. Así que bueno, quizás ahí también haya alguna integración con el tema. Gracias, ingeniera Antonella. Quería darle la palabra al doctor Marco Flores, creo que había levantado la mano. Lo he habilitado, doctor Marco, director del Instituto de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Me escucha, doctor? Sí. Adelante, doctor. Sí. Buenas tardes, doctor Figueroa. Gracias por la palabra. Bueno, le había pedido porque nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dentro de un proyecto que tenemos podemos decirle ahora, descarbonización, yo le llamo carbono neutro, ¿no? Estamos haciendo un estudio inicialmente de la movilidad de la comunidad universitaria hacia y desde la universidad. Y en el estudio piloto que hicimos, bueno, no piloto, en el estudio de validación de la encuesta, porque es una encuesta que se va a hacer a todos los empleados, bueno, no a todos, a una muestra de empleados y estudiantes de la universidad, pero hicimos la validación, ¿no? Que es para ver la veracidad o efecto de la encuesta, ¿no? Y hemos identificado varias cosas. Y pedí la mano en ese momento porque alguien estaba hablando que en Costa Rica la gente se movilizaba más que todo por trámites, no para ir al trabajo. En nuestro caso en Honduras, la mayoría de la gente utiliza el carro personal u otro medio de movilización por la inseguridad, ¿no? Que eso es lo que yo en el 2012 como representante de la universidad ante un comité de emergencia que se creó en el 2012 con el gobierno de Pepe Lobo, yo les decía que lo que había que hacer era verdaderamente darle seguridad al transporte público, ¿no? Que si se le da seguridad al transporte público, mucha gente se va a movilizar en transporte público, ¿no? Va a dejar de moverse en su transporte privado, ¿no? Porque realmente el problema en Honduras ha sido la inseguridad, ¿no? Yo particularmente, si tuviera un transporte colectivo decente, ¿verdad? Que pasara cerca de mi casa o relativamente cerca y que fuera seguro, yo viajaría en bus. Y estamos seguros de que mucha de los hondureños viajaríamos en bus. Pero que tenemos un transporte colectivo que realmente es un desastre, ¿no? Tenemos que a la gente la meten como pollos en cajas en los camiones, ¿no? Por otro lado, la inseguridad, que no sabemos en qué momento van a llegar unos pandilleros y van a quemar el bus o van a empezar a disparar o asaltantes. Entonces, verdaderamente que para el espectro de movilidad sostenible, ¿verdad? Sería que se lograra pues un transporte colectivo seguro, ¿no? Y en ese sentido, pues se le propuso desde el 2012 a Blas Ramos, que era el director de transporte en ese tiempo, ¿no? Crear esa seguridad en el público que se transporte, ¿verdad? Pero verdaderamente al gobierno no tomó el interés en esto, ¿no? Porque incluso en ese Consejo de Ministros se me autorizó para que
para que yo contactara a una empresa argentina, Saeta se llama, que yo conocí en Argentina en el 2010, que yo estaba haciendo una consultoría sobre el transporte y emisiones de gases de efecto invernadero acá en Honduras, y conversé con el gerente de Saeta, ¿no? Pues esa empresa se movilizó a Honduras para tener una entrevista con los ministros. Lastimosamente, los ministros nunca lo recibieron. Fue una pena, ¿no? Verdaderamente, pero la tecnología existe. Lo que nos falta verdaderamente es la voluntad política de hacer las cosas. Y lo comento así, pues, el mayor efecto de la gente para andar en su transporte privado es la inseguridad. Gracias. Excelente, doctor. Y sí, gracias por su reflexión, porque yo cuando iba a la universidad iba en transporte público, tomaba 2 líneas de autobús. Hasta me dormía en el bus a veces porque era muy larga la ruta. Y es cierto, hoy ya los padres, las familias compran un auto de segunda por ese tema de seguridad y prefieren que sus hijos vayan en auto. Y eso también ha ocasionado un problema dentro del campus universitario, que uno como profesor llega y no encuentra estacionamiento ni nada, ¿verdad? Tiene razón, sí, es muy interesante. Y aquí, Antonella, la fortaleza que tiene la academia, que es para mí un actor fundamental, porque ahí tiene todas las disciplinas, economistas, ingenieros, expertos en parte social, y yo creo que aquí para mí es fundamental pues la participación de las universidades. Ya con la Universidad Nacional pues tenemos con Marco ya hasta un convenio, ¿verdad, Marco? Que estamos ahí trabajando, Sí. y otras universidades para que se sumen también a este proyecto. ¿Cómo ha Sí, sido? Sí, adelante, Marco. en la universidad, además del instituto, ¿no? Y Ritmos, que escuché que mencionaste el simposio que hicimos en el 2018, Fue el ¿verdad? primer evento con ustedes, con la Secretaría de Energía. Creo ya el concepto de Sí. movilidad fue introducido en este evento. Sí, nosotros trabajamos en movilidad y desarrollo urbano sostenible desde hace 4 años, ¿no? Y pues ese fue el segundo encuentro que hicimos, el segundo evento internacional que hicimos fue en Honduras. Otra cosa que también es bien importante en cuanto a la deficiencia del transporte colectivo, ¿no? No decimos transporte público porque no es público, es colectivo, ¿no? Hay que diferenciarlo. Transporte público es que fuera del Estado, ¿no? El transporte colectivo es que los transportistas no cubren las rutas, ¿no? Por ejemplo, si alguien sale de la universidad a las 9 de la noche, no encuentra la cantidad de buses exactamente la cantidad de buses para llegar a su casa, ¿no? Todas estas cuestiones realmente tienen que ser reguladas. Yo les comento que con ese estudio que hice en el 2009, ya había hecho uno en el 2000, ¿no? Para el PNUD, en el 2009 lo hice para Cerna, y ya habíamos identificado un montón de problemas graves. Por ejemplo, en el 2000 hicimos una encuesta de consumo de combustible, ¿no? En vivo, ¿no? No como se hace usualmente, que es de acuerdo a al consumo de combustible, gasolina y diésel, que se supone que es para transporte, ¿verdad? Calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros hicimos encuestas, ¿verdad? Para determinar cuál es el consumo real, ¿no? Y encontramos que los transportistas, los que recibían subsidio, que eran los buses, esos son los amarillos, se estaba incumpliendo la ley del subsidio, ¿no? Porque la ley del subsidio decía que se le pagaba subsidio al transportista de acuerdo al kilometraje recorrido. Óigame, y ninguno de esos buses amarillos tenía odómetro. Entonces se estaba pagando el subsidio a este montón de gente a saber si tenían los buses parqueados, que en esa época se hablaba mucho de eso, que los buses estaban parqueados, ¿no? Que al transportista le salía mejor tenerlo en el taller diciendo que estaba malo que tenerlo circulando. Entonces, verdaderamente que lo que se ocupa es un ente regulador de transporte colectivo para que tengamos un transporte eficiente como Costa Rica. Costa Rica tiene un transporte eficiente y educar a la gente. En Costa Rica un busero no le para en cualquier lugar, para en sus estaciones de buses. En cambio aquí la gente se sube y se baja hasta en medio de la calle. Todo eso realmente se ocupa de una regulación para tener
una movilidad más eficiente, ¿verdad? O eficiente, porque en nuestro país realmente que es deficiente, no solo en Honduras, lo mismo pasa en Guatemala, en Perú, en Bolivia, en todos estos países de condiciones similares a la nuestra. Gracias, Marco, gracias por tu aporte. Ya estamos en la recta final, no sé si alguien ha tenido alguna pregunta en el chat, ya para terminar la sesión, porque ya le estoy robando tiempo a Antonella, 15 minutos, ahí disculpe Antonella, pero estaba muy interesante la discusión. Gracias a todos, gracias por participar. Bueno, yo creo que no hay preguntas, ha sido muy ilustrativa, muy enriquecedora el tema de la política, la estrategia, y algo que es importante, Antonella, que sea pragmática, sea algo tangible, ¿verdad? Que no hablemos del marco estratégico, sino que podamos pues implementarlo, y eso me gustó la presentación porque era, uno como dice, puede tocarla con las manos la política, o sea, porque al final es para el ciudadano de a pie, ¿verdad? Que tiene que gozar de este bien público, pues, que generamos, ¿verdad? No sé si Antonella tiene algún mensaje final. No, simplemente eso que comentaba Beatriz y también lo que comentaban ustedes, que bueno, que Uruguay tenía esa ventaja así de la matriz renovable eléctrica, con más del 98%, y vio el tema de la electromovilidad como una oportunidad, no siendo productores de petróleo ni de vehículos, ¿no? Que a veces eso que vos decías de las grandes corporaciones también son importantes de tener en cuenta, pero que después nos dimos cuenta al empezar a abrirnos, a interactuar con otros actores, de que eso tiene que ser parte de, y que todos los modos en general y cómo la gente accede a los servicios de la ciudad deben ser prioridad para después definir en qué se mueve esa persona. Y también no dejar de lado, porque a veces esto puede parecer muy ideal, ¿no? Y después cómo se realiza, ¿no? Y hasta dónde se puede ir y ponerse a pensar qué cosas se pueden hacer en el corto y qué cosas se pueden hacer en el largo plazo y qué implica modificarlo y quién tiene la potestad o la gobernanza para modificarlo. Nada, y tratar nosotros apelamos a la interacción, al menos en el nivel público, para no ir por caminos diferentes o por algunas promociones contrarias. Y sí, una política, una ley obviamente lleva más tiempo que quizás una línea de acción, pero pueden no ser incompatibles. Sí, aquí los bancos, las instituciones financieras le ofrecen a uno, llévese su auto en 72 meses, a una tasa en dólar del 8.5, una prima del 10, pero yo siento que el modelo financiero, o sea, y está demostrado en análisis, es más en cuanto a la vida útil del carro eléctrico y todo eso, es mucho más rentable que un autocombustión. Claro, el negocio para las concesionarias no es vender autos per se, sino que es el servicio de mantenimiento de la vida del auto, ¿verdad? Que ese es el negocio, los repuestos y todo eso. Pero sí, yo siento que hay que llegarle a las instituciones financieras, obviamente con algo ya entre manos, ¿verdad? Un buen modelo de negocios, un modelo atractivo, pero tenemos que seguir avanzando con las estrategias y con las condiciones habilitantes pero ahí los tenemos pues en el momento justo para acercarnos y dialogar y ya con elementos concretos, ¿verdad? Para facilitar estos procesos. Y gracias, Antonella, ha sido muy valiosa la experiencia, ¿verdad? Toda esa interacción de participativa que tuvieron, que nos comentas, esa interinstitucionalidad, ¿verdad? Que se ha articulado en el proyecto y compartir con de ustedes también los desafíos que aún tienen, a pesar pues que ya llevan mucho camino recorrido. Aunque dice Beatriz, nos falta mucho, dice, pero no, excelente toda la experiencia pues que Uruguay nos ha compartido durante estos procesos de intercambio con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que nos ha hecho estos vínculos con ustedes, con personal del ministerio, con Proyecto MOVES, ¿verdad? Y lo bueno que toda la información también está disponible en la página del ministerio, en el Proyecto MOVES,
regulaciones, leyes, el historial desde la línea de tiempo, cómo vienen pues avanzando en toda la estrategia y la política pública, ¿verdad? Gracias al espacio, pues el tiempo que te hemos hoy tomado. Ojalá pues algún momento podamos ir a Uruguay el otro año cuando se libere un poco esta situación de la pandemia también. Y les decía acá pues que extraño el mercado central allá para una parrilla, ¿verdad? De Montevideo. Entonces, gracias. Sí, ese sector es el que obviamente, el turismo es el que obviamente está más afectado porque Exacto, sí. obviamente con fronteras cerradas, y eso hace cambiar también, todo es movilidad al final, ¿no? Pero hace cambiar también las opciones y que se trate de promover el turismo interno, pero con los cuidados y los distanciamientos y los protocolos y también cómo llegar y en qué medios y tratar de ir también a lugares donde no haya mucha gente. Entonces también hay un tema de turismo rural que se está difundiendo y bueno, y tratemos de que esto se mejore rápido para todos los países, sí. ¿Y ustedes están trabajando desde casa o también van al ministerio, no? Parcial. Ya. Parcial. Sí. Igual estamos acá y ahí pues, parte de la movilidad va sostenible también, si se puede evitar y hay los recursos tecnológicos y avanzar en el trabajo más ahora todavía, que creo que hay mayor carga laboral también con esta la virtualidad. Sí. Sí, requiere, nosotros no tenemos una ley de teletrabajo, pero también se está trabajando en el Parlamento en ese tema y obviamente que afecta así cómo nos movemos y sí. Podemos tener más cantidad de reuniones sin trasladarnos, eso es cierto, Sí. como decía Klaus. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Antonella, gracias Beatriz que estuvo por acá también visitándonos. Gracias a los colegas de Costa Rica, ¿verdad? El ingeniero Alan Blanco, comisionado presidencial, Klaus de GIZ, Osli Rodas también, don Víctor Hugo también de CEPAL que nos acompaña. CEPAL ha sido pues un apoyo fundamental en la región a través de una estrategia energética sustentable 2030, la ESCA, que tenemos como una estrategia regional a los países del SICA, y donde está la movilidad eléctrica también, pues, dentro de los componentes. Gracias a todos. Cindy Salgado, pues, hemos tomado nota, ¿verdad, Cindy? Para las mesas temáticas y seguir avanzando, pues, en la agenda energética que llevamos con ella, con la Dirección Nacional de Planeamiento y Política. Pues sí, ahí vamos a estar en contacto, Antonella, y también pues te pido también que nos apoyes con si se puede, compartir la presentación en PDF, porque estamos haciendo un repositorio para compartirlos con los asistentes también. Bueno, muchas gracias a todos, un saludo, un abrazo desde Tegucigalpa, Antonella, gracias por todo, que estén muy bien y a cuidarse también, ¿verdad? Y estamos en contacto. Muchas gracias a todos los participantes, a la Agencia de Cooperación Uruguaya, a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la AUCI, y al Ministerio, ¿verdad?, de Industria, Minería y Energía, por su apoyo. Gracias a todos, gracias y buenas tardes, ¿verdad? Muchas gracias. Adiós, bye bye. Buenas tardes a todos, muchas gracias. A las órdenes. Gracias. Adiós a todos, chao, chao. Chao. Chao.